ganar una prueba del Mundial de Rally con un coche casi de serie. Esto suena a broma, ¿no? A leyenda mal contada, la típica historia exagerada de barra de bar. Pero en 1989 esta locura ocurrió de verdad, y no en cualquier rally, no. Ocurrió en uno de los más duros, más brutales y más despiadados de todo el calendario. El Rally Costa de Marfil, en pleno corazón de África. Un infierno de polvo, de calor, piedras y, por supuesto, de abandonos. Una auténtica trituradora de coches. Allí, entre los Lancia Delta Integrale oficiales, los Toyota Celica del Grupo A y demás artillería pesada del Mundial, se coló un pequeño Renault 5 GT Turbo. Carrocería blanca, tracción delantera, motor turbo de 1.4 litros y poco más. Porque no era un coche de fábrica disfrazado de prototipo, precisamente, no. Era literalmente un vehículo de calle preparado bajo la restrictiva normativa del Grupo N de los 80. Al volante, un francés sonriente, tan humilde como tenaz, Alain Nogueil. Bienvenidos mi gente, ¿cómo estáis? Volvemos a los rallies, que sé que os encanta. Y os voy a contar cómo hubo un día en el que un Renault 5 GT Turbo no solo venció en su categoría, sino que ganó en la general. Hablamos de la única victoria absoluta en la historia del Mundial de Rallys para un vehículo del Grupo N, se dice pronto. Y además era un coche sin tracción total, sin suspensiones exóticas, sin telemetría, pero sobre todo sin excusas. Simplemente fiabilidad, pilotaje y un equipo que lo apostó todo a la épica. Y funcionó. Pero antes de seguir con el vídeo, a los amantes del automóvil esto os va a interesar. Ya sabéis que a veces, cuando queremos encontrar un recambio en condiciones, pues puede ser toda una odisea, ¿no? Pero para eso os traigo la solución perfecta, Aoboco. A algunos ya os sonará, seguramente, porque ya he trabajado con ellos, y son además una de las plataformas más grandes de Europa para piezas de segunda mano. ¿Qué tienen de bueno? Pues primero que lo hacen todo muy fácil. Entras en su web, buscas lo que necesitas y como veis cada pieza tiene sus fotos reales, bien detalladas, para que sepamos exactamente lo que estamos comprando. Nada de fotos genéricas o de comprar a ciegas. Aquí todo está certificado y testado perfectamente. Y además podéis elegir con qué mensajería queréis que te lo envíen. Tienes también varias opciones de pago y 15 días para devolver el material si no estáis conforme. Te lo ponen todo a medida, como veis. Hacen envíos a un montón de países de Europa, ahí os los dejo todos en pantalla. Y en la descripción de este vídeo tenéis el enlace directo para que comencéis a explorar todas las posibilidades que tienen. Así que si estáis buscando una pieza en concreto y la necesitáis sobre todo rápido y a un precio coherente, os recomiendo que probéis Aoboco, que es útil y muy eficiente, os lo aseguro. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Si el grupo B fue la jungla, el grupo A era el campo de batalla. Pero el grupo N era, digamos que, el mundo real. Una categoría creada en los años 80 con una idea tan sencilla como brutal. Corre con un coche de serie a ver hasta dónde llegas, majo. Bueno, mientras los grupo A eran fieras domadas por los mejores ingenieros del planeta, los grupo N estaban limitados a preparaciones mínimas. Suspensión, escape, frenos, electrónica de calle y para de contar. Prácticamente todo lo que no venía en el coche del concesionario estaba prohibido, por lo que estamos ante la categoría que separaba a los pilotos valientes de los que ya tenían el mejor cheque en su bolsillo. ¿Y por qué nació el Grupo N? Bueno, pues la FISA lo introdujo en 1982 como una categoría de producción, y la idea era abrir la puerta a pilotos privados y coches más realistas en sí. Simplificado, menos costes, más igualdad. Pero sobre esa sencillez también se escondía una trampa. Los rallies del Mundial eran auténticos mataderos, y es que entonces se programaban como las pruebas de competición más exigentes del planeta. Imaginaros, kilómetros infinitos, calor, barro, lluvia, piedras, altitud, mecánicas destruidas en medio de la nada. Y claro, a eso sobrevivían los tanques del Grupo A, el Lancia Delta Integrale, el Celica GT4, el Sierra Cosworth, todos ellos con piezas forjadas, diferenciales y electrónica militar. Y a veces incluso ni con esas se libraban. Sin embargo, los del Grupo N lo que hacían era rezar para llegar a la meta. Y obviamente, la mayoría de las veces no lo conseguían. Bueno, ya que estamos, vamos a repasar el reglamento Grupo N, según el apéndice J de la FIA de 1989. Me parece interesante. A ver, lo primero, el coche debía derivar de un modelo con al menos 5.000 unidades producidas durante el último año. Pero ojo a este dato, porque eso no impedía a los fabricantes jugar con la inteligencia dentro de las reglas. ¿Por qué os digo esto? Pues porque la FIA permitía homologar también variantes específicas dentro del mismo modelo, siempre que se inscribieran como evoluciones reconocidas en la ficha de homologación. Y esto es exactamente lo que hizo en este caso Renault, porque ahora os lo contaré. Este no era un 5 GT Turbo tradicional. Ahora veréis.
Lo que sí que estaba prohibido era modificar el bloque, la culata, los árboles de levas, colectores, turbo, centralita, etc. Pero se permitían mejoras en los muelles, amortiguadores y pastillas de freno, pero no en el sistema de suspensión en sí. Es decir, en la ubicación de los puntos de anclaje, la geometría, copelas, brazos, incluso ni en los Silent Block si no eran un producto OEM. También se debían conservar los mismos frenos, inyectores, turbo y el diferencial del modelo original. Y todas las mejoras disponibles debían estar homologadas por el fabricante y registradas en la ficha de homologación FIA. Los neumáticos, eso sí, eran libres, pero el resto debía verse igual que el coche de calle. Quiero arrojar luz especialmente en el apartado del motor, porque sabemos que aquí no había mucho margen. Así que los esfuerzos se centraron más bien en las modificaciones dirigidas a soportar las condiciones extremas, como el sistema de refrigeración. Con el sistema de escape y admisión modificados, un intercooler optimizado y algún matiz pequeño en la unidad de control, la potencia del bloque C1J de 1.4 litros estaba en el orden de los 135 caballos reales. Esta cifra, validada según las certificaciones para las versiones Grupo N, suponía una mejora de casi un 12% sobre el modelo de calle, que no es poco. Y es que hay fuentes que afirman que este coche declaraba hasta 160 caballos. Bueno, teóricamente esto es imposible, porque se estaría saliendo literalmente del marco legal de la estricta regulación Grupo N. Lo mismo pasa con el peso. Es imposible que estos coches pesaran menos de 820 kilos, aproximadamente. Literalmente porque se lo impide el reglamento, no son aptos, serían descalificados, no entrarían a competir. Así que en este punto hay que ser realistas y ceñirnos a lo que realmente se podía conseguir con tan poco margen. En resumen, que el Grupo N no era solo una limitación mecánica, sino que era una sentencia de muerte anticipada para cualquiera que soñase con ganar algo grande. Para cualquiera, menos para el gran Alain Nogueil. Y por eso, cuando alguien ganó un rally del mundial con uno de estos coches del Grupo N, la historia cambió para siempre. Ahora poneros a pensar en un hot hatch de los 80, compacto, vistoso y turbo, por supuesto. Y eso era el Renault 5 GT Turbo. Basado en un Super 5, aterrizó en 1985 con un motor Cleon-Font de 1.4 litros turboalimentado y un turbo Garrett T2 soplando a 0,7 bars. Revelaría 115 caballos en su primera fase y 120 en la segunda, con 165 Nm de empuje constante. Todo en un coche de apenas 830 kilos, un pequeño matagigantes con boost. En realidad, un mini prototipo de culto moderno. A ver, la versión de calle ya montaba frenos de disco en las 4 ruedas, una suspensión rebajada en 38 milímetros y unas vías ensanchadas. Perfecta base para lo que se vino después. Pero ojo, porque el Renault 5 GT Turbo Grupo N era aún más exigente. Estaba prácticamente de serie. Motor, turbo, culata, caja de cambios, diferencial, ya sabéis. Todo debía conservarse intacto según la normativa FIA. Solo se podían mejorar muelles, amortiguadores, pastillas y neumáticos. Recordar. Lo que pasa es que el hábil de Nogueil sí que supo muy bien cómo exprimir esos 165 Nm con maestría técnica. Pero es que además la unidad del piloto francés no era un Renault 5 GT Turbo cualquiera, era una de esas escasísimas unidades de 1989 desarrolladas directamente por Renault Sport para homologar el modelo en el Grupo N. Una especie de serie especial secreta con un apellido de leyenda, Renault 5 GT Turbo Coupé. Estaba limitada a 2.000 unidades para cumplir con la reglamentación FIA, y de ahí nacieron también las versiones Alain Nogueil, todas ellas pintadas en azul Sport 449, llantas exclusivas, moqueta específica y detalles interiores únicos. Todo con una exquisita manufactura belga, concretamente de la mano de Renault Sport Aren, la planta ubicada cerca de Vilvoorde, especializada en la producción de versiones especiales y de alto rendimiento. Pero cuidado, porque bajo la piel también escondía algunas sutilezas técnicas que marcaban la diferencia. Una gestión electrónica ligeramente optimizada, tenía un radiador de mayor capacidad, un intercooler más grande y eficiente y un diferencial más moderno y evolucionado que el del modelo tradicional. A ver, el R5 GT Turbo estándar, el diferencial venía en configuración abierta y relación final de 3.73:1, con la caja JB3/JC5. Pero en estos coches, como os digo ya con una preparación más avanzada, se montó tanto un diferencial de deslizamiento limitado tipo Torsen o de discos Salisbury. Ambos tipos eran válidos para la caja de serie JB3/JC5 y mejoraban notablemente la motricidad frente al diferencial abierto. ¿Por qué era tan importante? Pues por supuesto porque mejoraba la tracción en salidas y en curva, permitía explotar mucho mejor los 165 Nm de par y marcaba la diferencia entre una conducción impetuosa y una gestión competitiva de la potencia.
También algunos de los paneles interiores se aligeraron y se cuidó hasta el más mínimo detalle para que dentro del corsé del Grupo N fuera lo más cercano a un coche de carreras legal. Así que estas unidades 5 GT Turbo Coupés fueron pocas, discretas, pero sobre todo absolutamente letales en manos del piloto adecuado. Nuestro piloto, nuestro protagonista de hoy, Alain Noguet. De albañil a campeón del mundo, y todo sin renunciar a ser humilde, lo más importante. Alain Noguet empezó conduciendo un Simca Rally y, según sus palabras literales, cada gota de sudor financiero fue destinada al sueño de competir. En 1983 ganó el Trophy Opel y luego pasó a Renault comenzando con el 11 Turbo, el propio R5 GT Turbo y hasta el posterior Clio 16S. Era el mini Magnusson del paddock, sin lujos pero con una fe imbatible. En el 89, Renault ya lo había nombrado piloto oficial en el Grupo N, junto a su copiloto Gilles Timonier. Acabó ganando el campeonato FIA de producción Grupo N, y en ese icónico rally marfileño logró la única victoria absoluta en el Campeonato del Mundo de Rallys para un vehículo del Grupo N, que no es moco de pavo esto. Y no fue suerte, porque repetir en 1990 confirmó que Noguet no era fachada ni oportunismo, ni mucho menos. Volvió a ganar en el mundo de la producción, y se volvió a subir al podio en el Costa de Marfil con el R5 azul, preparado en este caso por Simon Racing. Un tercer puesto en la general, nada menos. Y ahora vamos a recordar aquella gesta porque estamos sobre un recorrido sin piedad. 3.528 kilómetros de grava infernal alrededor de Abidjan, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre del 89. De 60 coches inscritos, solo 7 cruzaron la meta. Esto pone de manifiesto la adversidad y la dureza de esta prueba. Y justo allí se desarrolló la gesta que lo cambió todo, nuestra historia de hoy. El Renault 5 GT Turbo de Noguet y Timonier, Grupo N puro y duro, sin piezas especiales, sin secretos técnicos ocultos y sin tracción total, luchando contra monstruos del Grupo A, como el Mitsubishi Starion Turbo de Tausiac o cientos de coches oficiales fiables preparados para ganar, no para sobrevivir. Los resultados son una foto imposible, sinceramente. Ahí tenéis al primero, Noguet y Timonier, con el R5 GT Turbo, segundo, Tausiac y Papin, con el Mitsubishi Starion Turbo, y terceros, Chotet y Clavier, con el Toyota Corolla GT. La diferencia es brutal, más de 3 horas entre el primero y el segundo, y más de 5 horas con el tercero. Y atención, el R5 no iba a ritmo conservador, precisamente, no. Iba dando guerra sin descanso, en un infierno donde, según las crónicas, solo 1 de cada 10 coches lograba terminar. Así que el GT Turbo no solo llegó, sino que arrasó con todo el campo de batalla. La clave: fiabilidad frente a potencia, lectura de cada kilómetro y un equilibrio de piloto y coche sin igual. No había apenas electrónica, ni ayudas, ni seguridad, había instinto. Instinto, coraje y un pequeño turbo que nunca se rindió. Esa victoria no solo fue historia, fue una lección brutal. El día que, sobre la ardiente tierra africana, el coche humilde venció. Y el mundo de rally, ciertamente, se quedó sin palabras. Hasta ese momento, si querías ganar en el Mundial de Rally necesitabas fábrica y piezas forjadas y tecnología de alto nivel. Pero esa victoria única en 1989 cambió los guiones de los rallies para siempre. Bueno, para siempre no, para la época. Porque entonces cualquier piloto audaz y meticuloso podía soñar con subirse a lo más alto, aunque no estuviera subido en un supercoche de fábrica. Hoy, después de 35 años, si no me equivoco, esta gesta sigue siendo la única victoria absoluta en el Grupo N del World Rally Car, del Campeonato del Mundo de Rallys. ¿Por qué nadie más lo ha repetido? Pues porque combinar una máquina casi de serie con una fiabilidad descomunal y con un piloto brillante y además en un terreno tan implacable es como acertar una quiniela de 20 partidos sin repetir marcador, ¿no? Imposible. Solo se logró una vez, solo Alain Noguet lo escribió con letras de leyenda. Y además hoy las diferencias entre categorías se han convertido en muros, porque sabemos de sobra que las marcas, primero, hace ya mucho tiempo que dejaron de apostar por lo imposible, y segundo, pues por lo que hizo aquel Renault 5, que fue una anomalía gloriosa en la historia del automovilismo, ¿no? ¿Podría repetirse? En teoría sí, pero en la práctica no. No mientras el mundial esté reservado para fábricas que invierten millones en cada curva. Y no mientras nadie tenga el coraje de volver a hacerlo, por supuesto.
Y precisamente por eso esta historia es tan importante, porque nos recuerda que la gloria no siempre se mide en caballos o en presupuestos. A veces la gloria se gana con fiabilidad, con estrategia y con un volante firme en las manos, sin más. Y si hay alguien a quien esto no le pone los pelos de punta, por casualidad, quizás es que nunca entendió lo que es un rally. Cerramos este capítulo de Leyenda con esta reflexión y ahora quiero leeros a vosotros en los comentarios. Así que poneros al lío, que yo me pongo a hacer scroll y a disfrutar también con vuestros mensajes. Podéis dejarme un like si os ha gustado, compartir el vídeo y ahí tenéis a todos los miembros que también están contribuyendo con el canal y en todas las mejoras audiovisuales, en el material, etc. Nos vemos, como siempre, el domingo a las 21:00. Un saludo, familia, gracias.